a presentar ahora a maestra Rosa Durán. Ella es doctora en letras modernas, escribe cuento y poesía. Yo le llamo mi hermana en escritura, vehículo desde donde caminamos juntas y nos enfrentamos a lo inimaginable. Rosa acaba de estar en la presentación de un libro suyo, a la de ver, pueden leerlo, es bellísimo. Se llama Historias del Desierto, ¿sí? Aquí lo tenemos. Bueno, ella va a hablarnos ahorita de la función de la poesía, otro recurso de gran valor y potencia para la expresión de las emociones. Gracias, Iris. Bueno, hola, gracias, Iris. Yo quiero enfatizar esto de que somos hermanas en escritura, porque es literal, ¿no? Las dos vamos al taller de Víctor Sosa y ahí escribimos juntas, comentamos nuestros textos. Muchos de esos textos tienen que ver con poesía, que es de lo que yo voy a hablar. Iris al principio escribía pura prosa, y luego como que se contagió, ya empezaba a escribir poesía. Luego vamos a leer un poema bellísimo que ella escribió. Y entonces yo quisiera hablar un poco, ya no solo de la escritura como terapia o de la narrativa como terapia, sino en sí de la poesía como terapia, que es un poco más específico. Voy a leer un pequeño texto. Se escribe poesía sin saber bien por qué, pero generalmente hay una necesidad de escribir en una forma y un ritmo que no son los comunes. La poesía altera el lenguaje, lo saca de su uso común. Por eso es también la escritura que puede decir lo que el lenguaje corriente no dice. La poesía procede de una inquietud, de una inconformidad, de un desasosiego que busca expresarse en palabras. Pero más que otras formas de expresión, permite una mayor posibilidad de imágenes, de múltiples sentidos, tiene más recursos para poder transformar los conflictos internos en símbolos. Como los sueños, la poesía no explica, expresa. Trata de decir mediante múltiples recursos, forzando el lenguaje más allá de sus límites, lo que de otra manera no se podría expresar. El poema funciona así como una herramienta de simbolización de vivencias y obsesiones que no encuentran otra salida. Todo poema rompe un silencio, nos obliga a hundirnos en un fondo del cual vamos a extraer visiones desconocidas, aún para nosotros mismos. Pero no basta entrar en ese fondo para escribir un poema. La escritura poética tiene que ver con cuestiones de técnica y sensibilidad. Además de intuición y arrebato, es trabajo y constancia. Aún así, la necesidad de escribir un poema permanece en el ámbito del misterio. No todos tienen facilidad para escribir poesía, pero sí todos pueden leerla. Y el efecto de liberación es similar. Al entrar en contacto con la poesía, se produce en nosotros una empatía que abre puertas de la sensibilidad que creíamos cerradas. A través de las palabras de otros nos expresamos, revivimos en nosotros experiencias similares. Al nominar, se produce en nosotros un alivio, el alivio de poder transformar en palabras lo que creíamos incomunicable. La poesía es ese poder que nombra el mundo, nombrándonos. Bueno, este es el texto. Yo solo que quisiera enfatizar que sí, la poesía es un lenguaje diferente y que me parece que por ser ese lenguaje diferente puede expresar otras cosas que el lenguaje corriente de la escritura de la prosa no puede hacer, ¿no? Porque la poesía finalmente utiliza más imágenes simbólicas, más metáforas. No tiene que ser tan clara, no tiene que ser tan minuciosa, no puede usar muchas metáforas, puede usar muchos símbolos
que a veces es la única forma de expresar ciertas cosas que en un lenguaje común es más difícil expresar, ¿no? Y tiene más conexión, pienso yo, con esta parte de los sueños, del inconsciente, ¿no? De alguna manera la poesía viene de alguna forma del inconsciente, ¿sí? La necesidad de escribir. Entonces es como un puente, ¿no? Entre estos dos mundos, el del inconsciente y el del consciente, ¿no? La poesía rescata algo de un fondo que no sabemos de dónde viene, ¿no? A veces el mismo que escribe no sabe por qué escribió eso. Entonces, ahí me parece que la poesía es un campo aparte, en cierta forma, ¿no? Aparte de la terapia narrativa. Sería eso sobre todo.